Kaixo, Egunon, daremos comienzo a las jornadas de derechos sexuales y derechos reproductivos que hemos preparado en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Cooperación, Juventud y Deportes, y Lankidetza del Ayuntamiento de San Sebastián. También el Ministerio de Igualdad, al pertenecer también a Urralde, a la coordinadora COMPI, que es una coordinadora con 18 federaciones de organizaciones de mujeres del Estado español, también participa. Por lo tanto, agradecemos. Y también a colaboradores, entre ellos el Transfound, que es un programa de ONU Mujeres que finalizamos precisamente con estas jornadas también. Así que nada, pues daros muchas gracias. Sobre todo Goizane por estar aquí, porque hoy es un día muy especial, ha sido una semana un poco complicada, entre puentes y días festivos, pero bueno, yo creo que haremos una sistematización de las jornadas. Agradecemos también a la gente que está en streaming, que tenemos por suerte casi 200 personas que están en directo, y fundamentalmente yo te dejo la palabra a ti si quieres y después comento algunas cosillas. ¿Sí? Vale, gracias Patricia. Para nosotras, tanto para Ana como para mí, es un honor estar aquí hoy en la apertura de este congreso. Daros la bienvenida, especialmente a las que viajáis desde otros países, que disfrutéis de la ciudad, pero sobre todo que sabemos que vamos a disfrutar mucho del conocimiento que vamos a compartir hoy aquí. Agradecer especialmente a Urralde la iniciativa y también al Consorcio de Mujeres Migradas. ¿Dices algo, Patri? ¿Me estás haciendo algún gesto? Por el streaming te estoy diciendo vale. que acerquemos los micrófonos. No te preocupes, y se oye bien. Vale, perfectamente, vale, perfecto. Tenemos chorro de voz como para que se nos oiga. Agradeceros especialmente tanto al Consorcio de Mujeres Migradas como a Urralde Fundación a que abráis espacios como este para la reflexión, el debate y para compartir conocimiento. Sobre todo en torno a esos tres aspectos vitales, poco atendidos muchas veces desde esta perspectiva de la sabiduría ancestral, como son el embarazo, el parto y el posparto. Aún hoy sobre ello pesan muchos prejuicios, se imponen todavía normas que no nos tienen en cuenta a las mujeres y se silencian heridas colectivas de origen muy antiguo. De la herida al conocimiento también podemos construir puentes, como el que estamos construyendo hoy aquí, que den respuesta a esas preguntas que han quedado en el aire, sobre todo que eviten que sigan siendo heridas que pesan y no oportunidades de nuevos comienzos saludables, justos y progresistas. La cooperación del siglo XXI es ya un ejemplo para cualquier otro ámbito, debería de serlo por lo menos, porque es un intercambio entre sociedades, hoy es evidente aquí, entre personas con conocimientos que nacen en contextos muy distintos, pero que responden al mismo anhelo de bienestar y de justicia, y se enriquecen mutuamente sin miedos y sin fronteras, ni físicas ni mentales. Estas jornadas van de esto también, ¿verdad, Patricia? Van de compartir experiencia, conocimiento, pero van de generar conocimiento, de plantearnos nuevos caminos, porque el conocimiento sobre la salud, la vida y de cuidado no pertenecen exclusivamente a un único sistema o tradición. Hoy contamos afortunadamente con una sanidad pública, al menos en España, que ha mejorado mucho la vida de mujeres, la vida de muchas familias, en términos de seguridad, de salud maternal y de supervivencia infantil. Pero a veces los avances nos llevan a buscar, a las personas hoy en día en esta sociedad moderna, nos llevan a buscar cada vez mejores resultados y olvidamos lo importante del proceso. Convertimos a las personas en casos de éxito, en estadísticas, en números con los que justificamos una decisión y nos olvidamos de la importancia del proceso, de los aspectos invisibles que, sin embargo, son los que marcan la diferencia entre la justicia o el desequilibrio, entre el respeto y la violencia. Es por ello fundamental que el sistema actual, los sistemas modernos que tantas respuestas nos dan a situaciones complejas que antes no hallaban una respuesta, le sigamos a este sistema transmitiendo la sabiduría ancestral, transmitiendo esa sabiduría, ese conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación por mujeres que no han intervenido en los embarazos, sino que los han acompañado y han generado en las comunidades un lugar de escucha, de atención y de cuidado. Los sistemas no tienen alma, salvo que seamos capaces de permitir que por las grietas de los mismos se cuelen esa sabiduría ancestral, intuitiva,
arraigada o acuñada a partir de la experiencia y de la sabiduría de tantas mujeres que han convertido esa sabiduría en una herencia de conocimiento que humaniza a los sistemas. Sin esa sabiduría, los sistemas seguirán siendo sistemas herméticos que siguen perpetuando injusticias. Por eso, compañeras, son tan importantes espacios como los de hoy, Patricia, para humanizar los sistemas en una sociedad cada vez más resultadista, que busca muchas veces un resultado colectivo, construir comunidad a base de la suma de individuos y no tanto buscando esa riqueza compartida, ¿no? Esa riqueza compartida que genera una diversidad y una pluralidad que nace de los diversos contextos, de la diversidad de contextos, de los nuevos contextos y que generan nuevas narrativas. Por eso felicitaros por la iniciativa, sobre todo agradeceros a las que venís a enriquecer nuestro conocimiento con el vuestro, las que vais a permitir que el sistema actual cada vez sea un poco más humano, atienda a las personas y no a las estadísticas. Por eso os deseo de corazón, creo que Ana se suma a la felicitación, que tengáis un feliz congreso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero cerrar la mesa añadiendo a lo de Goizzane. Nosotras siempre que hablamos de feminismo hablamos también desde donde estamos y hablamos de privilegios, ¿no? Y yo esto no lo tengo en el guión, que ahora voy a leer, pero sí es cierto que primero es un privilegio lo de vivir en San Sebastián, es un privilegio. Y luego es un privilegio tener la diputación que tenemos y también la delegación de gobierno que tenemos. Las matronas y las enfermeras que a lo largo del día de hoy y el día de mañana vamos a poder escuchar de Osakidetza, que estamos trabajando de la mano con ellas, y es un privilegio que podamos acceder a esto y que desde este espacio, que podríamos pensar que igual necesitaríamos más personas que nos estén escuchando, pero sí es importante que tenemos que tener en cuenta que estos espacios permiten mejorar las políticas públicas, ¿sí? Y el aporte de la Diputación, la presencia propia de la Diputación, la propia delegación de gobierno que teníamos trabado un expediente, nuestras compañeras de Malen me dijeron ayer, pues antes de ayer, pues mándalo a la delegación de gobierno, automáticamente respondieron, se pudo destrabar el expediente. Quiero decir, trabajamos en un espacio privilegiado porque hay un compromiso humano muy importante. Y yo realmente es así, bueno, pues en la figura de Ana, que es nuestra interlocutora directa, la directora de cooperación, Ana Priede, y además esa sensibilidad humana. Cuando hacíamos estas jornadas, construyendo puentes de conocimiento, porque eso es lo que queremos construir, nosotras nos preguntábamos que este espacio nace de una realidad concreta. ¿Sí? Hay muchas mujeres migradas y muchas sobrevivientes de violencia machista que siguen encontrando barreras específicas en el acceso a la salud y en el ejercicio real de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. A pesar de que considero de que tenemos un muy buen sistema de salud público, esas barreras siguen existiendo y hablaremos de esas barreras durante estos 2 días. Hoy queremos abrir una pregunta que atraviesa todas las mesas. ¿Qué pasaría si el cuerpo tomara la palabra? Si el cuerpo hablara, seguramente diría que no basta con tener derecho formal a la atención sanitaria, si esa atención no siempre es comprensible, cercana o culturalmente adecuada. Diría que el acceso real a la salud también depende del idioma, del origen, del medio, de la clase social y del racismo que a veces no se nombra, y de la capacidad del sistema para escuchar sin jerarquizar. ¿Sí? Hablaremos de eso, de cómo hay mamás que igual tienen 3 niños, están en una situación de precariedad, vuelven a tener un cuarto y entonces del otro lado te dicen, pero ¿cómo? ¿Y usted? ¿Y por qué? ¿Y por qué vuelve a tener otro? ¿No? O sea, te cuestionan, hablaremos de eso. En España, en el 2024, se registraron 318.000 nacimientos, el 33% correspondían a madres nacidas en el extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística. En la Comunidad Autónoma Vasca, en el 2024, tuvimos 12.937 nacimientos, la cifra más baja desde 1975. El 26,6% de las madres tenían nacionalidad extranjera y el 34,7% había nacido fuera de España, según datos del Eustat. Estos datos no son un detalle demográfico,
Nos están diciendo que pensar la salud materna y reproductiva sin mirada a interculturalidad ya no describe la realidad social que tenemos delante. También sabemos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos siguen siendo un termómetro de desigualdad. En España, en el 2024, se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, con una tasa del 12,36% cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. En Euskadi, en ese mismo año, se registraron 4.200 interrupciones voluntarias del embarazo. El propio Foro Vasco de Inmigración y Asilo ha identificado la necesidad de profundizar en las barreras culturales, administrativas y lingüísticas que afectan el acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres de origen extranjero. Por cierto, que en la Comisión de Salud, que además hemos llevado durante varios años liderándola desde Aurralde, también pertenecemos. La Comisión de Salud del Foro Vasco de Inmigración y Asilo, donde se vela por esas políticas públicas para la población inmigrante. Y esto es una demanda que se viene haciendo porque las mujeres inmigrantes abortan más que las autóctonas, entonces queremos poder identificar si podría haber alguna barrera en la cuestión del acceso a los métodos anticonceptivos. Esa es una investigación que se ha pedido que se pueda trabajar. Euskadi no parte de cero. Tenemos una sanidad pública sólida, profesionales comprometidos y experiencias muy valiosas de trabajo conjunto entre matronas, médicas, entidades sociales y mujeres organizadas. Pero precisamente por esto estas jornadas son necesarias, porque mejorar no significa negar lo avanzado, sino asumir que todavía hay zonas de silencio, de incomprensión y de desigualdad que debemos nombrar. Incluso organismos internacionales han recordado a España que la atención obstétrica y reproductiva también debe leerse desde los derechos humanos y con el consentimiento informado. También hablaremos de eso. Por eso hemos querido reunir aquí a parteras tradicionales, matronas, comadronas, médicas, investigadoras, activistas y lideresas del norte y del sur. No para contraponer saberes, sino para poner en diálogos, no para romantizar la precariedad comunitaria, sino para reconocer que muchas veces son las redes entre mujeres, las mediadoras, las parteras y los saberes ancestrales quienes sostienen la vida, tal como lo ha definido nuestra compañera, la diputada Goizane Álvarez. Si el cuerpo tomara la palabra, tal vez nos pediría algo muy concreto, una atención más humana, una salud pública que no obliga a las mujeres a aguantar en silencio, una escucha clínica que no minimice el dolor, una política pública que entienda que género, origen, racialización y clase atraviesan la experiencia de enfermar, de gestar, de parir y de decidir. Y también porque la salud de las mujeres no puede abordarse sin tener en cuenta las violencias que atraviesan sus cuerpos a lo largo de toda la vida. Abusos, violencias sexuales sufridas en la infancia, abusos sexuales sufridas en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, en el ámbito familiar. Muchas veces esas experiencias no se nombran, no se preguntan y no se incorporan a la mirada clínica cuando las tenemos delante, aunque estén presentes a nosotras en la consulta. En este sentido, este es el sentido de estas jornadas, no solo generar reflexión, sino impulsar redes, mejorar prácticas profesionales y avanzar en políticas públicas. Muchísimas gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de San Sebastián, a las entidades colaboradoras y a todas las compañeras que han venido de fuera de la comunidad, a las propias comunidades y a todas vosotras. Mila esker. Vamos.